tardes a todas y todos y todes. Bueno, en esta tarde nos va a acompañar el doctor Damián Lavarello, que es el coordinador de lo que sería el programa provincial de VIH y SIDA en la ciudad de Rosario, el Promusida. Y bueno, y también, como sábado a sábado voy diciendo, un amigo que nos viene acompañando en un montón de capacitaciones, de encuentros, y siempre está apoyando a esto que es Enredando Salud. Y bueno, la verdad es que Damián nos conocemos hace un montón, no vamos a decir cuánto, pero hace mucho. Creo que No sé yo, de nada los más. comienzos, cuando yo empecé a indagar en el tema de VIH, así que hace mucho tiempo. Desde nuestra adolescencia, cuando Así que bueno, teníamos 20, y con Claudio también, con Claudio nos conocemos. Sí, sí, éramos muy jóvenes. Bueno, y con Claudia también, que va a estar en el segundo momento, Claudia González, que es una compañera, una amiga de hace muchos años y que trabaja y es parte del equipo de lo que es el programa municipal de VIH y SIDA en la ciudad de Rosario. Así que bueno, cuando quieras, Damián, comenzamos. bueno, bueno, arranco entonces nomás, si me oye bien, se me ve bien. Bueno, estoy- Sí, te veo muy ok, bien. ok, estoy acá en casa con barba, con canas, etcétera. Bien. Eh, Iba a decirle, estás barbado, estás como bien sí, barbudo. sí, sí, así es, así es. Bueno, buenas tardes Te queda bien, a te queda bien. todas y todes. Agradezco a Enredando Salud, gracias. Este, gracias a Enredando Salud, a FEIM, a la REDNAC, por invitarme a esta capacitación. Este, para mí es algo natural, digamos que como coordinador del programa municipal de SIDA, como decía Alejandra, eh, para mí intervenir en este tipo de espacios es parte de mi función, lo hago con el mayor gusto, trato de llevar una palabra que auténticamente sí es fruto de un poco de esta barba y estas canas, después de unos cuantos años de trabajo en la problemática, tratar de llevar una palabra, llamémosle equilibrada, empática, destacando siempre que el problema del VIH persiste, el problema de la infección por VIH está siempre presente, no hay que olvidarse del problema VIH-Sida. Todavía en Argentina hay nuevas infecciones por VIH todos los años, y no una, sino 5.000. Todos los años fallecen personas todavía por SIDA, pese a la existencia de algunos tratamientos, y porque a veces se llega tarde al diagnóstico, porque no se lo pensó, porque el médico no pidió el análisis, porque la persona no lo solicitó tampoco, etcétera. Así que, tal vez, como primer mensaje es, recordemos el problema VIH. El problema VIH no tiene todavía una vacuna, tiene un buen tratamiento, tiene un diagnóstico que es perfectamente posible. Después Claudia les va a hablar de la importancia de llegar a esta instancia, de asumirla, de concurrir y hacerse el análisis finalmente de alguna vez, de una buena vez, en algún lugar, de algún modo. Entonces, no olvidarlo, recordarlo, porque no tenemos vacuna, reitero, tenemos un buen tratamiento, pero el tratamiento se puede hacer cuando tenemos diagnóstico. Así que toda persona que no se ha hecho nunca un análisis, o que no lo ha hecho en los últimos 3, 4, 5 años, debería hacerlo. Bueno, dicho esto como encuadre general, vamos a una ubicación del VIH como problema, en la evolución histórica, diría yo, de la sociedad, de la humanidad, de nuestra relación con el medio ambiente, y con todo el universo de los agentes infecciosos. La primera reflexión que quiero traer es una que estoy haciendo cuando capacito, que también lo estoy haciendo mucho en estas épocas, en COVID-19 o SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, cuestión que me ha tocado también haciendo los entrecruzamientos que tiene el problema COVID con el problema VIH, y es un enfoque desde lo ecológico. Tengamos muy presente lo siguiente: el virus VIH surge a todas luces después de muchos años
trabajar en toda esta problemática y de haber leído mucho, ya no tenemos duda de que el VIH surge por un mecanismo que no quedó del todo claro todavía, pero sin ninguna duda que surge desde un virus muy parecido que sufren los monos del África, los simios, el virus de la inmunodeficiencia del simio, que ya se conocía, que existía desde hacía mucho tiempo, y que mutó de alguna manera y pasó a la especie humana por algún motivo en función del contacto estrecho con la comunidad de simios que ha tenido la humanidad en el África, a través de la destrucción de sus bosques naturales, a través de la invasión de sus espacios vitales, de su hábitat, tal vez por la ingesta del mono como comida, como fuente de proteínas, tal vez por los momentos en que el ser humano invade en algunos lugares y las hordas de monos atacan a los seres humanos. Entonces, bueno, los más fantasiosos hablaron de relaciones sexuales, pero eso es una fantasía nada más. Básicamente el tema es que desde los monos al ser humano pasó por algún camino y después se expandió. Es decir, que tiene su origen en los animales, es una zoonosis. El virus de la gripe, ustedes saben, el de la gripe española en el 1918 y el de la gripe porcina o H1N1, la gripe A del 2009-2010, que vino de México, es un virus que compartimos con los cerdos y con las aves. Entonces, donde hay muchos cerdos y muchas aves, cabe la posibilidad de que se recombine el virus de la gripe y que pase al ser humano una nueva cepa y tengamos una nueva epidemia. Y este virus actual, el SARS-CoV-2, es en realidad el tercer coronavirus. Hubo uno previo que se había transmitido también en China, a través de un animal que se llama civeta, al ser humano. Después hubo otro que se transmitió desde los murciélagos a los camellos, desde los camellos a personas en los países árabes, el MERS. Y ahora tenemos este que viene desde los murciélagos, pasando por un armadillo o mulita, una especie de animal semejante al peludo o mulita nuestro, que se come mucho, se venden en mercados de animales vivos en China, y entonces habría sido murciélago, mulita, ser humano. Resultado, la epidemia que tenemos hoy de SARS-CoV-2. En definitiva, la reflexión que yo quiero dejarles sobre esto es de tipo ecológico. El ser humano sigue destruyendo el medio ambiente y en su camino destructivo se va encontrando con nuevos virus que saltan de especies y llegan a la especie humana con resultados inesperados. Es perfectamente posible que tengamos otra epidemia, como fueron la de la gripe española, el SARS-CoV-1, el MERS, la gripe H1N1 y ahora el SARS-CoV-2, y el VIH. Es perfectamente posible que tengamos una nueva epidemia de un nuevo virus en los próximos 10 años. No debería sorprender a nadie. Tuvimos la de la gripe H1N1 o porcina o mexicana en 2009-2010 y apenas 10 años después, 2019, tenemos el SARS-CoV-2. Aparece. Así que en ese marco es que estoy hablándoles y haciendo un llamado a la reflexión sobre la necesidad de moderar nuestra acción y atemperar nuestra acción sobre el medio ambiente, porque nos vamos a seguir encontrando con problemas como estos. De hecho, en Argentina tenemos el virus de la fiebre hemorrágica, tenemos el virus Junín de la fiebre hemorrágica, tenemos los hantavirus del sur, y acá en las mismas islas, y todo eso es resultado de nuestros atropellos con el medio ambiente. Bueno, aclarado esto, vamos al VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, el agente productor del SIDA. ¿Cuál es digamos, virus que produce el SIDA? ¿Qué vías de transmisión reales tiene y cuáles son nada más que hipótesis o fantasías? Bueno, el VIH está presente en en realidad 4 fluidos corporales. Donde más concentración tienes en la sangre, también está en el semen, está en los fluidos vaginales y está en la leche materna. Entonces, para que haya transmisión, el virus tiene que tener contacto, es decir, tiene que haber contacto entre alguno de estos fluidos, alguno de estos 4 fluidos, sangre, semen, fluidos vaginales o leche materna, con una superficie mucosa del cuerpo humano, ¿sí? O bien debería haber una interrupción de las cubiertas naturales del ser humano, o sea, de la piel, a través de una herida punzante, cortante o una cosa así. Pero lo habitual
es que haya contacto, supongamos, del semen de un varón con la superficie vaginal de una mujer, o rectal de una mujer o de un varón, o bien de la boca, la superficie oral, de una mujer o un varón. Entonces, de allí, desde el semen, contacto con una mucosa, que puede ser vaginal, oral o anal, transmisión de VIH posible. O bien, desde los fluidos vaginales de una mujer, una penetración de un varón a una mujer puede hacer que, por contacto con sus fluidos vaginales, esto entra en contacto con la mucosa del pene, transmisión de la mujer al varón. O bien una mujer puede ser estimulada por otra mujer o por un varón, y de sus fluidos vaginales tomar contacto con la boca, otra mucosa, mucosa oral, transmisión de mujer a varón o bien a otra mujer. La sangre es importante cuando hay uso de materiales de inyección compartidos, ¿sí? Algo que no es común actualmente, pero que fue muy común 25 o 30 años atrás y determinó muchas miles de infecciones en todo el mundo. Desde varones que compartían, varones y mujeres, eran más bien varones, en su mayoría que compartían agujas y jeringas, se transmitían el VIH entre ellos, compartiendo los materiales de inyección, y luego lo pasaban a sus parejas sexuales. Y con cierta frecuencia estas mujeres tenían sus hijos, algunos de estos hijos tenían transmisión madre a hijo. El otro entonces fluido importante, ya hablamos del semen, los fluidos vaginales, de la sangre. El otro es la leche materna, para el caso de una mujer que sin saber que es VIH positiva, o que tal vez era VIH negativa en los análisis durante el embarazo, y luego se volvió positiva al momento de la lactancia, porque su compañero se infectó, o no se había hecho nunca el análisis, o tiene un nuevo compañero, por cualquiera de estas razones, una mujer que se infecta mientras amamanta puede transmitir el VIH a su hijo amamantado. Bien, esto entonces, capítulo vías de transmisión del VIH, que hemos mencionado, la vía sexual, la línea y la transmisión vertical o madre a hijo durante embarazo, parto o bien lactancia. Esas son las vías de transmisión del VIH. No hay otras. No hay transmisión por mosquitos, no hay transmisión por objetos compartidos si no va a haber ruptura de superficie cutánea, es decir, nadie adquiere el VIH por compartir un vaso, una cuchara, un cuchillo, un tenedor, una taza, una toalla, el baño, la cocina, nada de eso transmite VIH. ¿Sí? No hay materiales compartidos inyectables o no hay contacto de mucosas con los fluidos corporales con VIH, no hay transmisión de VIH. Esto lo hace muy diferente de un virus como el SARS-CoV-2 de la epidemia actual de coronavirus. Bien, ¿y cómo diagnosticamos? Una cosita, Damián, ¿puede ser? Por supuesto. No, pensaba, ¿no? Que por ahí compartiendo juguetes sexuales sí, digamos, no están, si se Compartiendo un juguete comparten sexual, y no sí, se claro, lavan o no se le pone un preservativo o algo. Claro, correcto. bien. Sí. Sí. Me parece que estaba bueno por ahí mencionarlo, que... Está bien, válido. Sí. Sí, no digamos, no los objetos cotidianos de la convivencia de los grupos así familiares y que sino en la convivencia de parejas sexuales, por supuesto, un juguete compartido, sin preservativos o sin higiene intermedia, puede transmitir el VIH de una a otra persona a la otra. Bien, entonces, ¿qué hace el VIH una vez que ingresa al cuerpo humano? Bueno, el VIH es un virus sistémico, es un virus que invade el cuerpo humano y a través de la sangre llega a todos los tejidos corporales, al intestino, al pulmón, al cerebro, al hígado, los ganglios linfáticos, desde ya son principal asiento. Entonces, va a ser una infección generalizada. En general, esto tiene algunos síntomas, se produce alrededor de los 10, 15 días después de la infección, aparecen síntomas. Síntomas tienen una incubación, como el COVID-2. Los síntomas son variados, pero casi siempre hay ganglios palpables, hay fiebre, hay elevación de enzimas hepáticas en laboratorio, hay una serie de cosas. Pero aclaro que la mitad de la población no sufre síntomas. La mitad sí, bien buscados hay algo, pero muchas de las personas lo pasan sin darse cuenta.
y alrededor del mes de haberse producido la infección, las personas ya tienen un análisis donde se puede demostrar la presencia de anticuerpos contra el virus y con esto sospechar que hay VIH. Luego de esta sospecha inicial, en el primer análisis, se pasan a estudios de confirmación que revelan una carga viral determinada del mismo virus y se estudian al mismo tiempo las defensas, que son las que van a estar afectadas por el virus. El virus, con el correr de los años, las personas que ya lo tienen, produce un deterioro de las defensas que no se ve si la persona hace tratamiento, no se va a ver nunca en las personas que están en tratamiento y que cumplen bien el tratamiento. Sí se vio cuando no había tratamientos, era lo que llamábamos SIDA. Y todavía hoy, si alguien no sabe que tiene el virus y los años pasan, puede aparecer el síndrome SIDA. De hecho, seguimos viendo casos de SIDA. ¿Por qué vemos casos de SIDA? Porque hay gente que no sabe que tiene el virus y deja correr los años sin tratarse, el médico no lo sospecha, el paciente no lo sospecha, y finalmente un día tiene una neumonía grave, o tuberculosis, o toxoplasmosis cerebral, o cuadros graves que lo pueden llegar a afectar tanto como para llevarlo a la muerte. Todavía hoy el VIH-Sida en el mundo produce una cantidad de muertes importantes. Yo lo revisé recientemente porque fue el 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, y para el 2019 Sí, la Organización de Naciones Unidas admite 690.000 muertes ligadas a VIH-Sida y el COVID lleva en este año ya más de 1,5 millones de muertos. O sea que el COVID este año está haciendo o produciendo el doble de las muertes del SIDA del año anterior, lo cual da una idea de que el COVID es realmente un agente infeccioso severo y grave. Pero una diferencia a tener en cuenta, las 700.000 muertes de VIH-Sida son de personas entre los 20 y pico, 25 y 50 años. Y las de COVID son mayoritariamente de personas de más de 50. O sea que esas 700.000 muertes de SIDA, tengan presentes, son de personas mucho más jóvenes que el 1,5 millones de muertes por COVID. Así que como para decir todavía cuál de los dos agentes es más mortífero, bueno, no es fácil de decir. Además, el VIH mataba más gente hace 10 años, solo que afortunadamente se han ido incorporando legiones de cientos de miles y millones de personas al tratamiento, gracias al activismo en todo el planeta que llevó a que esto sea posible. Entonces hoy no hay tantas muertes como hace 10 años, hay muchas menos. Antes eran más de 1 millón anual. Pero bueno, el SARS-CoV-2 igual también es un agente de consideración, es un agente infeccioso con una capacidad de daño muy grande que no hay que menospreciar en absoluto, ¿no? Porque el VIH no tenga tratamiento, no tenga vacuna todavía y tenga tratamiento, bueno, pero no minimizar VIH y darle también a su vez el correcto lugar al COVID, que todavía hoy, hasta que no vacunemos a toda la población, es un agente de consideración. Entonces, diagnóstico, les decía, a partir del mes, antes es muy difícil porque hay que hacer carga viral y esto no está accesible a todas las personas. Hay que aguantar un poquito, de esto va a hablar Claudia, y llegar a los 30 días de la exposición y ahí sí hacemos los análisis para ver si hay infección. Y luego el tratamiento que hoy está disponible en todo el país para toda persona que vive con VIH, sea nacida en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Italia, en Europa, en donde sea, porque hay gente de todo el mundo que está recibiendo su tratamiento. Nuestro país es muy solidario en ese sentido. Hay muchos estudiantes extranjeros que se enteraron acá que tienen VIH y están siendo tratados. Un pequeño orgullo poder decir que los tratamos en igualdad de condiciones que a los que no nacieron acá. Estamos hablando de gente que vino a estudiar, que tiene una residencia transitoria, que etcétera, se entera que tiene VIH y está recibiendo su tratamiento. El tratamiento además tiene una inmensa función también preventiva, porque sabemos que las personas cuando se tratan hacen que su carga viral en sangre sea indetectable y con esto se puede asegurar que esta persona no transmite más el VIH. No es que la primera carga ya le decimos quédate tranquilo, no, pero después de 2 cargas o 3, 6 meses de tratamiento con buena adherencia, podemos hablar de que esta persona ya tiene muy baja chance de transmitir a terceros. Muchas veces esta persona va a seguir usando preservativos en sus relaciones, otras veces no. En pareja, y hablado esto, adoptan el criterio de no utilizar más los preservativos. Así que esto que se llama indetectable, intransmisible, hoy está
a la orden del día, por eso procuramos que toda la gente con el virus VIH haga un tratamiento, que lo haga bien y pueda entonces evitar la transmisión a otros. La carga es la cantidad de virus en la sangre de la persona con VIH. Cuando no tiene tratamiento, en general tiene muchos miles de copias por mililitro de sangre. Cuando está en tratamiento, tiene menos de 34 o de 20 copias por mililitro de sangre, o sea que eso es lo que llamamos indetectable. Es un nivel con el cual ya la persona con VIH no tiene forma, no hay modo de que lo transmita a los demás, porque ya no lo tiene más. Es como la persona con COVID, que después de los 10 días, la mayoría, hace el aclaramiento viral y no tiene más COVID, ya no transmite más el COVID. Hay periodos en que las infecciones son transmisibles y periodos en que no. El VIH en tratamiento no es transmisible. Esa es una novedad de los últimos 4 o 5 Sí, años. ¿no? Eso, sí. Antes no era así, recuerdo, nosotros que ya venimos unos años trabajando el tema, no era para nada así, al contrario. Eso creo que fue un avance y tiene que ver con la adherencia, ¿no?, de los pacientes al tratamiento, y justamente con lo que todo Con esto buen que vos tratamiento. decías y Tal cual, sí, sí. Como decís, Alejandra, el tratamiento actual es mucho más cómodo que el de hace 20 años, que eran 6, 8, 10, 12 pastillas por día. Hoy estamos hablando en general de 1 o 2 comprimidos por día, tomados juntos o cada 12 horas nada más. En general uno solo y una vez por día. Esto es muy cómodo en relación a otras épocas y nos permite que la gente tenga muy buena adherencia, que las personas con VIH estén indetectables en su inmensa mayoría, salvo por supuesto la persona que tiene serias condiciones sociales o personales, consumo de drogas, alcohol, problemas legales con la ley, ¿no? Personas con ingresos periódicos en prisión, que entran y salen de prisión y detenciones, etcétera, que tienen dificultades por esto para adherir al tratamiento. adherir. Pero cuando no se presentan todas esas circunstancias, la inmensa mayoría de las personas con VIH hoy puede hacer un tratamiento muy razonable, como si fuera otro problema de salud, como si fuera hipertensión, diabetes o asma o alguna condición clínica similar. Así que bueno, básicamente esto es lo que yo tengo para aportarles desde una mirada médica, bastante tradicional, puesta en contexto epidemiológico y ecológico, como les decía al principio, y bueno, y con una fuerte expectativa de que esto que estamos haciendo les sirva para aplicarlo a sus ámbitos de trabajo, donde por supuesto todo lo social que yo no abordé aquí puede ser un determinante muy fuerte para que una persona pueda prevenir o no la infección en cada uno de sus casos. En particular, esto lo enuncio y lo dejo acá, ya cerrando mi presentación. La mujer que está en condiciones de sojuzgamiento, víctima de violencia de cualquier tipo, tiene muchas dificultades, esto siempre lo hemos visto en nuestro espacio de trabajo como programa municipal de SIDA. Nosotros somos una docena de personas abocadas a esto full time en el espacio público municipal. Y sabemos muy bien que la violencia es un facilitador de la transmisión del VIH, la sífilis y de un montón de otros problemas. Y que, por supuesto, la violencia puede ser extrema y determinar la muerte de una mujer a manos de su victimario, ¿no? de un compañero violento, y ahí ya no hay VIH que cuente, digamos. Pero muchas veces la mujer consigue evitar ser víctima de una agresión física que la mate, pero aparece el condimento del problema VIH. Y más de una vez una mujer que quiso hablar de VIH-Sida en el marco de una pareja sufrió violencia por hablar del VIH-Sida. Así que bueno, yo llego hasta acá. Había una pregunta sobre transmisión de hijo. Aclaro, hoy una mujer que Sí, sabe que tiene VIH, hace bien su tratamiento, tiene menos del 1% de chance de transmisión al bebé. O sea que la mayoría, la inmensa mayoría de las mujeres con VIH hoy están teniendo 1, 2 o hasta 3 hijos, inclusive las que quieren hacerlo así, y sin el virus. había una pregunta, no sé, que se me desconectó un ratito, que era si era necesario, después de estar en pareja, casada, una pareja estable, si es necesario hacerse el análisis de DO negativo.
Está ahí en el Bueno, chat, Damián, no sé. Sí. a ver, todo depende, cada uno tiene que reflexionar, cada uno, Ujú, sobre la pareja que tiene y si le da claro. tranquilidad o no. Si no tenés la total certeza de cómo son las cosas, hacerse un análisis nunca está de más, nunca está de más. Si vos decís, no, yo estoy absolutamente segura de que no hay por qué pensar nada, y ya tienen análisis previos, los dos miembros de la pareja, bueno, está bien, es una estrategia personal. Pareja estable, que se hizo un análisis alguna vez, no hay tercero, bueno, ahora si te quedan las dudas, hacete el análisis. Está bueno. Bien. Buena pregunta, todas muy buenas preguntas. Bueno, Bueno, si quieren ir anotando alguna otra pregunta en el chat y después que cierre su exposición, Clau, retomamos las preguntas. Bueno, Claudia González, si estás por ahí. Muchas gracias, Damián. Muy claro, como siempre. un gusto, Ale, un gusto, Ale. Un docente, realmente, un maestro. Bueno, gracias, Indiana. Bueno, espero que esté Claudia por allí. Sí, hola, ¿me Sí, escuchan? sí. Si Hola. Bueno, estás, Claudia, bueno, golpea dos buenas veces si tardes. estás, Claudia. Tuk, tuk. Bueno, buenas tardes a todos. Y en primer lugar, Qué lindo muchísimas gracias. verte. Igualmente, igualmente, la verdad que hace un montonazo que no nos veíamos, por lo menos ahora así de esta manera. ¿Qué va a ser? De esta Hay que manera. adaptarse, hay que adaptarse. Claudia, ¿querés contarnos? Bueno, vos hacer tu presentación, ¿querés que te presente yo? ¿Cómo te sentís más cómoda? Como quieras. Presentame, es más lindo. Ah, bueno. Claudia González es del equipo del programa municipal de VIH-Sida, el programa municipal de la ciudad de Rosario. Es parte del equipo del doctor Damián Lavarello. Bueno, una compañera también de hace muchos años que venimos trabajando la temática desde redes, desde espacios de organizaciones también de mujeres y también de no mujeres y heterosexuales y homosexuales, bueno, de todas las áreas y espacios que hemos podido compartir con Claudia lo hemos compartido. También es una gran bailadora de flamenco. Así que a lo mejor podemos terminar con unas castañuelas si las llevaste. Una gran Gracias. bailadora. Bueno, gracias. Eh, y bueno, una amiga que siempre, que nos queremos mucho, no nos vemos muy seguido, pero hemos compartido espacios y situaciones e historias de vida durante un tiempo. Así que bueno, adelante Claudia con lo que tengas ganas de compartirnos. Sobre todo el Muy tema bien. de la consejería vamos a charlar, ¿no? Sí, sí, así es. Yo tenía ganas de transmitirle algunas cosas sobre este espacio de consejería y bueno, me interesa más que nada comentar un poco que, a ver, en todo este tiempo que hace que estoy trabajando en el programa, que comencé en el año 95, bueno, haciendo experiencias en hospitales municipales, en un hospital de niños y después en el hospital Alberdi. Y bueno, en estos años en realidad lo que más me impactó un poco del trabajo en general es el tema del lenguaje, ¿no? Del uso de las palabras. Me interesa abordar desde ese lugar porque, a ver, este espacio que tenemos en el programa y en muchos otros lugares, que se llama consejería, bueno, se llama así. A mí personalmente me gusta más llamarle consultoría. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, a ver, esto no es una cosa que se me ocurrió a mí, lo he ido aprendiendo en muchos años de charlas, seminarios, espacios así como este que tenemos ahora, aprendiendo de personas, en talleres, de las propias personas con VIH, que en realidad, o sea, dar consejos es muy difícil, porque, a ver, eso es como que se supone que yo sé lo que otro tiene que hacer con su vida, ¿no es cierto? O sea, aconsejar sería un poco eso. Y en realidad en estos lugares, el tiempo que uno tiene de comunicación con el otro es bastante acotado. O sea, es bastante acotado en un solo encuentro, por ahí llegar a conocer muchísimas cosas de la vida de una persona, como para uno sentirse habilitado o con el poder de poder decidir qué es lo que tiene que hacer. Porque Claro. bueno, las personas en las prácticas hacemos lo que podemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hacemos lo que nos sale, claro, hacemos lo que nos sale, lo mejor posible, sí.
Y consejo sería un peso muy importante cargar, ¿no? Dar un consejo es... Por eso, claro, yo no digo que esté mal, por ahí prefiero a lo mejor llamarlos espacios de consulta, porque en realidad, a ver, si yo voy a lo técnico, esto es un lugar privado, por lo general, bueno, se suele hacer en un consultorio, y la gente que se acerca, en realidad lo que desea es que alguien la escuche. Esa es la primera cosa con la que una persona llega al lugar. Y bueno, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar con alguien que lo va a recibir, se va a encontrar con una ficha donde se van a ir llenando algunos datos, con un código, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, hay un código para realizar las pruebas, porque esto es anónimo, voluntario y confidencial, según la ley, entonces se debe proceder de esa manera, para resguardar todo lo que sea la privacidad de la persona, ¿no? A mí en esto yo también quería hacer una aclaración. Cuando estoy con la gente, a mí me gusta presentarme, yo siempre me presento por mi nombre. Y entonces yo le digo a la persona si me quiere decir cómo se llama, a ver, su nombre de pila, porque a mí eso me da como una sensación un poco de más intimidad, de más amabilidad con la otra persona que tengo enfrente, que es alguien que no conozco y que tampoco me conoce a mí, pero que a la vez me va a contar cosas de su vida que son muy íntimas y muy privadas. Entonces, por ahí prefiero, qué sé yo, si se llama María, si se llama Juan, como fuere, prefiero, bueno, cada vez que le hago alguna pregunta, llamarlo por el nombre, o llamarla por el nombre. Eso, bueno, es algo que encontré que es una forma que a mí me gusta, que sea así. Y bueno, y después ahí arranca todo el diálogo, preguntando las cosas que están asignadas ahí en la ficha, en relación a si la persona percibe haber tenido algún riesgo o no, qué fue lo que le pasó, por qué está allí, bueno, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces uno aclara en qué consiste la prueba, cuándo va a tener sus resultados, qué puede llegar a pasar en caso de que la prueba sea positiva, y se invita a firmar el consentimiento informado, que es fundamental, ¿no es cierto? Porque la persona tiene que estar anoticiada de qué es lo que van a hacer y tiene que estar de acuerdo con eso. Entonces eso más o menos sería un poco la modalidad de trabajo en estos espacios. Pero bueno, como antes había dicho que me interesaba más hacer hincapié en el uso de las palabras, en este trayecto, la verdad que me siento muy afortunada porque realmente he aprendido tanto y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y quería traer a cuento de esto una historia muy cortita, para no cansar y aburrir, que tiene que ver con el uso de las palabras, y es algo que a lo mejor mucha gente no conoce. Aquí en Argentina, en el año 98, se creó lo que se llama, porque todavía existe, la Red Argentina de Personas Viviendo con VIH. Bueno, yo tuve la suerte de ser convocada para participar en esta red, acá en Rosario. Éramos 4 personas en el año 98 que participamos de esta red, y bueno, y vos, Ale, también has sido parte, con unos compañeros tuyos, que recuerdo. Así que bueno, esto la verdad que fue una experiencia muy linda, y fíjense un detalle bastante interesante de esto. Se llama Red Argentina de Personas Viviendo con VIH-Sida. Esto no es un dato menor, porque en ese momento, en ese contexto histórico, a las personas viviendo con VIH-Sida se las llamaba portadores, portadora. Y entonces yo, bueno, a cuento de esto, me había tomado el trabajo de buscar en el diccionario, como para transmitir ahora, un poco el significado. Y el término portador, como adjetivo, se trata de la calificación de aquel o aquello que transporta o traslada algo de un lugar hacia otro. La noción suele emplearse como sustantivo para nombrar al ser humano o al animal que en su cuerpo alberga un agente infeccioso. Para pensar esta definición, ¿no? Sí, aparte,
cómo también marcaba, ¿no? Las palabras, cómo marcan y cómo hablan de un montón de cosas y pueden doler o herir en un punto, ¿no? Porque hacernos cargo en su momento de portar algo que no era bueno, que era un virus, también hablaba de una discriminación. Recuerdo que fue una discusión muy intensa que tuvimos para ver cómo nos queríamos denominar en ese momento. Estamos hablando de 98, 99, o sea, muchos años Tal atrás. cual. Y esto de querer saber cómo queremos llamarnos, cómo queremos que nos llamen, cómo queremos que nos denominen, creo que, como decís vos, no es poco. También recuerdo, ¿no?, que en ese momento en la red éramos pocas personas porque justamente se trataba de, entre comillas, ¿no?, se trataba de esto, de poder empezar a construir lo que son las redes solidarias en teoría, visto lo digo entre comillas, en cada una de las ciudades, en cada una de las localidades había muy poca gente que vivía con VIH. Por cierto, lo digo entre comillas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Dar a conocer este diagnóstico era producto, dar a conocer este diagnóstico, aunque muchas compañeras que son jóvenes, quizás parezca que voy a contar una película breve, hemos tenido compañeros que le separaban el plato, su ropa, le ponían en bolsas de negras o rojas, o bueno, el color que sean, sus propios familiares, ¿no? Por el miedo a no saber. Sí, Pensemos, ¿no?, en aquel momento no se sabía tanto como lo que dijo hoy el doctor Lavarello, así que como hemos avanzado en más de 30 años, también claro. en la terminología y en la manera de poder... Perdón, sí, Claudia. Sí, no, que justo coincido totalmente en esto que decís, por eso a mí me parecía interesante por ahí traer un poco de historia, porque me parece que es importante rescatar la historia y la memoria en todas las cosas, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones que implican a la salud, ¿no? Y al estigma que hay sobre ciertos virus y ciertas enfermedades, ¿no? Porque, bueno, como están muy asociadas a todo lo que tiene que ver con la práctica sexual de una persona, entonces tiene connotaciones que son diferentes a lo mejor a la de otras enfermedades. Entonces, por ahí no es que uno tenga una mirada pesimista al traer el recuerdo de estas cosas, sino todo lo contrario. Gracias a todo este recorrido y a poder ver todo esto que pasaba en esa época, se pudieron hacer muchísimas acciones para lograr cosas que hoy en día están presentes. Porque, bueno, por ejemplo, también yo recuerdo que debatíamos mucho en este espacio de la red algunas frases o terminología que se usaban que eran espantosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en algunos hospitales escuchábamos charlas en pasillos como así, el portador o de la cama 5 o el sidoso ese o aquel se contagió o el bicho de la cama 13 o bueno, si tiene SIDA algo habrá hecho o si no, esto es algo que le pasa solamente a los que se drogan o a las putas o a los maricones. O sea, eran cosas que se escuchaban. Y no digo que está erradicado eso, porque lamentablemente, bueno, siguen existiendo, quizás no tanto como en ese momento, ¿no? Pero sigue habiendo muchos prejuicios y mucho estigma. Por eso yo creo que en relación a todas estas cosas, cuando nosotros decidimos trabajar en espacios así de consultoría, detección y entrega de resultados, uno tiene que trabajar en uno mismo todo este tipo de cuestiones, porque yo me atrevo a decir que todos tenemos prejuicios, con muchas cosas, con distintas cosas, y uno no es que lo hace de un lugar de maldad, o sea, venimos de una cultura, de una sociedad donde hay cosas que están muy marcadas y que cuesta mucho deconstruir eso. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo muy profundo en uno mismo, como para poder después trabajar con los demás y tener una llegada desde un lugar de respeto. ¿No es cierto? A mí me parece que esto es así. Entonces, bueno, por ahí esto que les decía antes, que nosotros desde esa red tomábamos esta cuestión del lenguaje, las frases y las palabras, en su momento fue esto también tomado por un montón de otras organizaciones y bueno, y el programa municipal de SIDA fue muy importante también porque el rol del programa a la hora de transmitir los mensajes también tenía mucho que ver cómo se referían.
por ejemplo, en los afiches, en los banners, en folletos, en todo lo que, los textos que se hacían, siempre se hizo mucho hincapié en cómo se transmite el mensaje, cómo llego a esa otra persona, desde un lugar que no sea discriminando, porque la discriminación no tiene solamente que ver con actos físicos, también tiene que ver con lo que decimos, ¿no es cierto? Y es como decías vos, Ale, por ahí la palabra a veces puede servir o para destruir o para dar alivio a alguien. Y no me parece poca cosa eso. No. Así que, bueno. Acá hay me parece más que una pregunta, una sugerencia que me parece interesante para que sigamos charlando, Claudia, que es qué importante es vincular la educación sexual integral, vincularla con este tema, ¿no? Del VIH. Uh-huh. Sí, totalmente. Es importantísimo eso, desde ya, porque es educación. O sea, yo después, bueno, también voy a traer una cosa que me pareció que tenía que estar sí o sí presente, pero bueno, ya que sale el tema lo digo ahora. Yo creo que hay muchas cosas que todavía nos faltan por y para hacer, y bueno, que para mí son deudas pendientes que hay, ¿no? Tanto desde el Estado como de todas las organizaciones que trabajamos en VIH-Sida. Tiene que ver con el acceso al preservativo femenino. Yo creo que lo hemos trabajado también ese. Nada más ni nada menos, ¿no? Porque, a ver, es una herramienta que existe, pero que no está disponible. Y entonces, bueno, yo por ahí pensaba, digo, a ver, es muy importante que en algún momento se entienda de que las mujeres también tenemos derecho a poder decidir, de que las mujeres también tenemos que tener acceso a un preservativo que, por ejemplo, hoy si yo quiero ir a comprar una farmacia, no solo que no hay, porque he preguntado en varias farmacias y, bueno, la verdad que ninguna lo tenía, y por ahí ahora si hay alguna que lo tiene no me quiero ni imaginar cuánto debe costar, porque era bastante caro. Entonces, bueno, eso es una deuda, porque en los espacios estos que nosotros trabajamos para que la gente tenga la posibilidad del acceso al test, lo que tenemos para ahora para ofrecer es el preservativo masculino. El femenino no lo tenemos todavía. Sí, y vinculado con la experiencia que tuvimos de investigación, Claudia, en función del preservativo femenino, voy a hacer un aporte muy pequeño que está vinculado con el tema de violencia, con lo de violencia de género. En muchos países se había estudiado que, bueno, las mujeres que vivían con su pareja que era un violento, podían al menos en el momento el preservativo se puede poner hasta 3 horas antes de tener una relación sexual. Entonces las mujeres muchas veces se lo colocaban antes, al menos para poder cuidarse ellas, de no quedar embarazada y de que su pareja sexual de ese momento no le transmita ninguna enfermedad. Es lograr cierta autonomía también con el preservativo femenino. Nosotros con Claudia hicimos la experiencia, bueno, de hecho yo lo usé, porque nos dieron una cierta cantidad para usarlo, y la verdad que no me resultaba incómodo ni nada que se le parezca. Lo cierto es que hay que tener cantidad para poder realmente conocerlo, el manejo de colocárselo, de tener una relación y después sacarlo. Lo mismo que sucede con el preservativo masculino, en la investigación que hemos hecho, los mismos argumentos tenemos las mujeres al momento de experimentar, voy a llamarle, con el preservativo femenino. Quizás una pequeña molestia, el no saber, el no conocer algo y saber que está tan limitado, también nos limitaba la posibilidad de experiencias, ¿no? De lograr experiencia en el uso. Yo creo que es una cuestión machista y en función de, siempre nos han dicho que es porque es muy caro, porque el material es caro, pero creo que también la decisión de compra tiene que ver un poco, hay algo de rasgo machista o de no, todavía no hemos sido escuchadas quizás, ¿no? Sí, yo creo que en realidad hay muchas asignaturas pendientes, ¿no? En este tema del VIH es un poco como decía antes Damián, ¿no? O sea, si bien hoy por hoy celebramos que
que a lo mejor qué sé yo, a nivel de cifras y datos hay muchas personas que están haciendo adherencia al tratamiento y que tienen una calidad de vida muy buena, y que bueno, en esta época que yo narraba todo esto de la red, que era en el año 98, sinceramente nosotros hemos perdido a muchísimos compañeros y compañeras a causa del SIDA, y hoy esto ya no pasa, porque hoy tenemos acceso a cosas que antes no teníamos. Pero yo creo que hay muchas asignaturas pendientes todavía para seguir trabajando en el tema de VIH, porque también hay una cosa, en los espacios de consultoría, los relatos que a veces escucho de las personas que llegan, es que, a ver, cuesta mucho el uso del preservativo. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Una de las cuestiones que yo noté, y que en un momento era una hipótesis, pero después, bueno, lo pude comprobar, que en realidad es como que hay mucha gente que se empezó a relajar un poco con este tema, como hay medicación. Sí. Claro, la gente por ahí piensa, dice, bueno, hay tratamiento, hay medicación, entonces ya no es una enfermedad mortal, entonces, bueno, a ver, no nos cuidemos tanto, total después nos van a dar la pastilla. Pero bueno, en realidad hacer el tratamiento, buena adherencia, o sea, no es un tema simple. Damián en un momento, bueno, comentaba esto de la medicación, como era antes, ¿no? Que había muchas pastillas, ahora los tratamientos son mucho más fáciles de poder lograr porque son menos cantidad de pastillas, pero de todas maneras a mucha gente le cuesta hacer adherencia, porque si bien es muy importante poder hacerlo, pero bueno, a veces tienen aquellos efectos adversos, que depende del organismo de cada persona. A veces hay gente que le cuesta mucho poder compartir su diagnóstico con otras personas, entonces se toman las pastillas escondidas, y bueno, no sé, surgen un montón de cuestiones en relación a esto, ¿no? Y acá también me parece importante destacar una cosa. Cuando se da el resultado, por ejemplo, cuando una persona llega al espacio y bueno, y la prueba da positiva, es un momento fundamental porque la verdad que también dar la noticia, muchas veces me preguntan la gente, ¿cómo es? Yo creo que en realidad dar la noticia no es un momento sencillo, porque si bien tenemos un montón de posibilidades hoy para ofrecer desde la ciencia y bueno, desde el acceso a un tratamiento, desde el acceso a una consulta médica, la gente, bueno, con VIH puede tener acceso a un trabajo, cosa que antes era pero muy difícil, pero de todas maneras sigue siendo un impacto, porque es un diagnóstico que pega muy fuerte, que irrumpe en la vida de una persona como un sacudón. Entonces acá también, para transmitir un poco esto de cómo se entregan los resultados a través de las palabras y el lenguaje, no es lo mismo decir tenés VIH a decir la prueba dio positiva, porque en realidad hay mucha gente que siente que el virus es su identidad. ¿Te acordás, Ale, cuando trabajábamos en la red? Mucha gente venía a los talleres que hacíamos y te decían, cuando se presentaban, sí, hola, yo soy Pablo, yo soy VIH. Entonces nosotros nos preguntábamos, vos no sos VIH, vos tenés VIH. Entonces, por eso... Qué diferencia, ¿no? De poder cambiar eso. Está muy interesante esto que decís, Claudia, que me hiciste acordar, es muy importante. Uno no es ese resultado, uno es un montón de otras cosas. Uno es Alejandra, es Claudia, es Leticia, pero qué importante eso. Me parece muy, muy bueno lo que estás comentando. Claro, porque yo por ahí digo, a ver, uno cuando tiene el papel adelante de los ojos que dice la prueba dio reactiva, la prueba lo que está diciendo es eso, que se encontró el virus, no está diciendo otra cosa. Lo que pasa que, claro, en ese momento entran muchas cosas en juego. Hay muchos miedos, muchas fantasías, aparece a veces la negación, aparece culpa, hay gente que se culpa por tener VIH, y bueno, y aparece mucho miedo a que la gente lo discrimine, a que nunca va a tener una pareja, aunque nunca va a poder tener hijos. O sea, aparecen tantas cosas allí. Y entonces, por eso digo, no sé, hay que ser muy consciente en ese momento para poder transmitir a la persona que en realidad no lea otra cosa más allá de lo que dice el papel.
Y en ese momento, Claudia, ¿te parece importante al momento de poder entregar un resultado más, vamos a imaginar positivo, qué cosas decir, más allá de esto que es muy importante lo que vos dijiste? ¿Qué otra Ujú. cosa uno podría llegar a decir en esa consulta como alentadora y Está bien. bajando a lo que es la realidad y lo que son los avances, ¿no? Sí, Médicos, sí, digo. totalmente. Yo, por ejemplo, a mí esto, como decía antes, para hacer este tipo de trabajo uno tiene que prepararse mucho, ¿no? Y de todas maneras, aún habiéndose preparado mucho, nunca terminas de aprender, porque a veces en el lugar, estar frente a frente a una persona, se te caen todas las teorías. Porque bueno, no todo el mundo reacciona igual, primero y principal, ¿no? No todo el mundo tiene la misma respuesta ante un diagnóstico positivo. Pero sí acá, bueno, resalto algo que aprendí de un maestro que quizás muchos lo conocen, que era Paco Maglio, que era un médico antropólogo, que Paco Maglia. aprendimos muchísimo de él. Y una vez me acuerdo que yo le pregunté, le digo, Paco, digo, ¿cómo se hace para dar un resultado de una manera que no sea tan hiriente, tan chocante? Y entonces me acuerdo que en ese momento Paco me dijo, sentate al lado de la persona, no estés atrás del escritorio. Entonces yo me acuerdo que eso fue para mí un antes y un después, porque la verdad Sí, que sí. yo no puedo explicar la diferencia que hizo eso. O sea, fíjense que es una cosa tan simple, ¿no? Esto de sentarse al lado del otro, sin que esté el escritorio en el medio, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, uno, como le decía antes, yo les comentaba esto. A mí no me gusta dar vueltas. Yo intento ser lo más directa posible cuando se entrega un Bien. resultado, ¿no? O sea, yo cuando veo que la prueba es positiva, ya lo sé antes, porque veo en la carpeta que esa persona le dio positiva. Entonces, me gusta, como decía Paco, sentarme al lado y decirle, mira, por ejemplo, qué sé yo, Alejandra. Federico, claro, Alejandra, Federico, Marcia, mira, acá está tu resultado, le muestro el papel, y digo, mira, la prueba dio positiva. Entonces, bueno, espero unos segundos como para ver la persona la reacción que tiene, cómo se siente, le miro la cara, el gesto. Y bueno, hay gente que se pone triste, hay gente que llora. Entonces, bueno, hay que dar ese espacio. Y a veces ha pasado en muchas ocasiones que hay personas que a lo mejor te quieren dar un abrazo. A mí me ha pasado. Por ejemplo, Sí, ahora sí. sería difícil eso, ¿no? Ah, Piénsenlo ahora sí, en este estaba contexto pensando del lo coronavirus. mismo, sí. Sería difícil eso. Hay gente que te agarra la mano, o a veces, bueno, le acercás algunos pañuelitos de papel porque está llorando, o le ofreces un vaso de agua. Entonces, a mí me gusta darle el momento. O sea, que la persona se tome todo el tiempo que sea necesario para expresar eso que le está pasando. Después, bueno, hay otras situaciones donde la persona te dice, ya me lo esperaba, o ya lo sabía. Y hay otra Ya persona que te dice, imaginado, claro. claro, hay otra persona que te dicen, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Algo más? Ahora hay tratamiento. O sea, hay distintas reacciones. Nunca es igual la Nunca es entrega de un igual. resultado. ¿Y esto por qué pasa? Porque cada uno reacciona desde su historia. O sea, cada Sí, sí. persona va a reaccionar al diagnóstico desde su historia. Entonces, como que ahí no tenemos una receta como para dar un resultado. Eso es como que se Sí, va viendo sí, sí, sí. Sí, yo por en ahí el como que momento. tengo algunos pasos así como a seguir, pero puede ser por mi personalidad. Necesito como decir, bueno, el resultado, como decías vos, cuando entrega un resultado positivo, y también empezar a hablar de la cronicidad, que es una infección crónica, y Claro, qué quiere decir crónico, empezar como a desandar, ¿no? Que claro, no, claro. empezar a hacer un poco de historia, breve, si lo permite la persona que tengo enfrente, cuáles son las vías de transmisión, como retrabajar en el espacio de consejería un poco esto. Creo que los espacios de asesoramiento o consejería son un poco este ir y venir, se sigue haciendo, se sigue enseñando, creo, es un espacio de enseñanza también, ¿no? Mutua, porque la otra persona también está contando una historia, pero bueno, esta es mi experiencia. Podría hablar de la cronicidad, porque si vienen con la idea de que como hace 20 o 30 años atrás, bueno, me voy a morir, bajar eso un poco a la realidad de que no es un resultado como antes de una sentencia de muerte, como han dado muchas veces en los Claro. 80, en los 90, no era una sentencia de muerte.
hablar un poco del tratamiento y de la adherencia, intentar, ¿no? En ese espacio de consejería, de, de la atmósfera o el ambiente que se va generando, porque ya lo vimos 2 veces en realidad, ¿no? Cuando fuimos a hacerle la primera entrevista y después para cuando viene a buscar el resultado, ¿no? Haciendo como un reconto de lo que sería un asesoramiento o un espacio de consejería. Sí, de ya. En esto también por ahí destaco que es fundamental que sea la misma persona que hizo la primera entrevista la que entrega el resultado. O sea, esto a mí me parece fundamental. Porque la idea es que esa persona que llegó a hacerse el test no esté pasando por distintas caras diferentes. O sea, si esa persona a mí en la primera entrevista vino y me confió un montón de cosas de su vida privada, estaría bueno que cuando se entrega el resultado también sea yo la que le entregue el resultado. Porque Claro. por ahí es otra persona, a lo mejor es como que tiene que volver a contar un montón de cosas que ya contó antes. Y no se inspira otro tipo de confianza esto. Siempre hay que tratar de hacer lo posible que sea la misma persona. Y en esto que decías vos, sí, Ale, siempre uno trata de darle un mensaje lo más positivo posible, ¿no? Dentro de esto, como decía, de bueno, hablar de qué es hoy el VIH, de que es una enfermedad crónica, del acceso al tratamiento, y después de un montón de otras cosas, porque, a ver, las pastillas en sí no son mágicas. Hay que ver también con qué otras herramientas cuenta esta persona. Si vive sola, si tiene pareja, si tiene trabajo, si tiene para comer, qué hace, si estudia, si tiene acceso qué sé yo, a espacios culturales, a espacios para divertirse, no sé, un montón de cosas, como decíamos antes, ¿no? Una persona es muchas cosas, es más allá de muchas un nombre. cosas, tal cual. Y de un Entonces, resultado. bueno. Pero bueno, ahí está nuestra compañera Rosy, no sé si se va a animar, le podemos abrir el micrófono si tiene ganas, que nos cuenta su experiencia. Rosy es una amiga y también compañera de la ciudad de Rosario. Rosy, no sé si tenés ganas, querés contar lo que nos has escrito en el chat, si tenés ganas de contarlo, me parece súper interesante. Bueno, gracias. Gracias, Ale. Buenas tardes a todos. La verdad que bueno, Hola, Rosy. lo escribí, hola. Lo escribí porque me pareció importante desde lo que estaba contando Claudia. Y bueno, hoy tengo 54 años. Sí. Rosy, eso, presentate y contá todo el trabajo que estás haciendo desde la red, por favor. Y un gusto que nos acompañes. Muchas gracias. No, está bien, está bien. Simplemente comentar desde mi experiencia personal. Tengo VIH hace 32 años, tengo 3 hijos, tengo una familia, y cuando recibí el diagnóstico lo recibí de esa manera, y me hubiera gustado, en realidad no me hubiera gustado, quizá hubiera sido mejor que me lo dé una persona contenedora y que me pueda informar. Igualmente en esos años no se sabía nada, incluso los médicos también me supieron decir que no se sabía, no sabían cómo accionar y qué hacer. Así que bueno, seguí el camino, acá estoy. Si bien sí, estoy en el acompañamiento con las personas con VIH, porque es lo que a mí me hubiera gustado que me hicieran ese acompañamiento. Entonces hoy es importante para mí dar lo que no me dieron. Entonces, desde el amor, la contención. Y bueno, más que nada eso, esto, decir, bueno, sos portadora, todo lo que decía Claudia, ¿no? Tal cual. Una vez me presentaron a una persona, específicamente un médico trajo a esa persona y dijo, acá te traigo a un HIV. Y la verdad que es horrible y horrendo escuchar eso de un profesional también, porque no es un HIV si simplemente somos personas. Entonces es eso, destacar más que nada todo lo que se ha modificado desde años a hoy, y bueno, y seguir trabajando también para seguir aprendiendo, ¿no? Y crecer en esto. Rosy, pero contanos brevemente dónde estás, qué hace la red, qué día se reúne, si te parece y tenés ganas, a mí me gustaría. Muy simple, gracias.
la red Sí, Rosalina de por favor. Personas con VIH. Funciona ya hace casi 16 años. También fue un brazo que se abrió desde la red argentina y acá nos conformamos como grupo de personas viviendo con VIH, acompañándonos, apoyándonos, siendo el uno para el otro, acompañándonos desde el diagnóstico, desde la información y más que nada desde el apoyo, la contención. Sabemos que cuando recibimos el diagnóstico, bueno, al tener una red no estamos más solos. Nos reunimos los días jueves, pero ahora como no hay presenciales, estamos en grupo de WhatsApp, nada más, así que en Bien. este tiempo de cuarentena se han agregado muchas personas al grupo de WhatsApp porque se sentían muy solas y bueno, estamos ahí un poco más acompañados. Hay un teléfono de WhatsApp que si querés lo podés pasar y lo podemos difundir, Rosy, o cómo sería la manera. Claro. Específicamente es el mío y después bueno, Ah, lo subimos al grupo y somos todos ahí los participantes, el que quiere participar, porque esto es todo ¿qué quieres? desde el deseo de cada uno, el que tiene ganas hacemos un grupo lindo y a veces ni hablamos del VIH y hablamos de otra cosa, pero bueno, específicamente el objetivo es acompañarnos desde el diagnóstico y en el acompañamiento de lo que vamos viviendo. Eso, después lo paso en el chat. Bueno, gracias. No Dale, muchas gracias, Rosy. No, al contrario, súper interesante y muchas gracias a vos por compartir esto. Gracias, sigo aprendiendo. Bueno, por ahí quería decir alguna cosita en relación a esto que escuchábamos que traía Rosy, ¿no? Bueno, vos antes me preguntaba, Ale, por ahí de la entrega de resultados, las cosas que dice y eso, y bueno, más allá de brindar la información sobre el virus en sí, desde el programa tenemos la fortuna de contar con este grupo que funciona en el mismo edificio, ¿no? Desde el programa municipal de SIDA, en el mismo edificio funciona este grupo del que hablaba Rosy, que en realidad es uno de los, me atrevo a decir porque, perdón si me equivoco, pero no conozco muchos otros grupos de personas que estén hoy juntándose de otras maneras, ¿no? Pero hace muchos años que funciona y realmente hemos sugerido a mucha gente el grupo, porque bueno, a veces uno ofrece las cosas, después la persona verá si toma o no, si le sirve o no le sirve, pero es muy importante poder tener una referencia, decir, bueno, mira, nosotros acá te brindamos la información, el asesoramiento, pero también tenés un espacio donde podés asistir, donde hay otras personas también que viven con VIH, que a lo mejor algunos hace muchos años que viven con VIH, y a lo mejor hay otros que son diagnósticos recientes, y entonces, bueno, son grupos de ayuda mutua, y la verdad que a un montón de personas ha ayudado muchísimo, entonces es muy importante poder contar con esta posibilidad. Y después, bueno, yo más o menos como para ir cerrando un poco, porque si no hablo hasta por los codos, por ahí quería dejar dos cositas nomás, en relación a esto de que tanto hincapié vengo haciendo desde que arranqué esta charla. Me acordaba de la ley de identidad de género. En el espacio de consultoría y detección del programa siempre se trabajó, aún antes de que salga esta ley, siempre se trabajó respetando mucho la identidad con la que la persona se percibe. Por eso, cuando antes yo le decía esto de que me gustaba preguntar y me gusta preguntar siempre el nombre de la persona, porque creo que es importante. O sea, creo que es importante que la gente se sienta libre y se pueda expresar con total libertad. Como que esto tiene que trascender el llenado de una ficha. O sea, la persona tiene que sentir que el espacio es amigable, tiene que sentir que allí no me están juzgando, tiene que sentir que si tuvo acceso a llegar hasta este lugar y se animó a ir a hacerse la prueba, porque a veces no es fácil tomar la decisión, y tampoco es fácil ir a buscar el resultado. De hecho, hay mucha gente que no va a buscar el resultado porque no se anima, porque tiene miedo, o porque a lo mejor la primera vez fue y se encontró con alguien que no fue demasiado amigable o no fue demasiado respetuoso,
o a lo mejor juzgó alguna cosa que la persona le comentó. Entonces, por ahí digo esto, no sé, hay que rescatarlo y repetirlo hasta el cansancio. Y después cerrando, traje acá una frase para dejarles, que la escribí para decirla correctamente, ¿no? Y no cambiarle nada, que tiene un poco que ver con esto que le estaba diciendo a ustedes ahora, sobre el final. Esperen que la encuentre, porque tengo acá varias hojitas, que no quería olvidarme de nada, entonces bueno. Si quieren ir escribiendo ahí en el chat las preguntas, tanto para Damián como para Claudia, por supuesto, pueden hacerlo. Bueno, acá la encontré. A mí muchas veces me preguntan cómo es trabajar en VIH o cómo hago para trabajar en VIH. Y yo encontré esta frase, que no es mía, que en realidad pertenece a un poema que se llama La infanta Marie Ferrar, que es de Bertolt Brecht. Y bueno, el poema es largo, no lo voy a leer ahora, pero repite muchas veces el poema esta frase: por esto les ruego que se abstengan de juzgar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Entonces eso es más o menos como mi cierre, como para transmitir un poco cómo sería trabajar en espacios de consejo, consultoría y detección, asesoramiento, acompañamiento para trabajar con el tema de VIH. Bueno, eso es un poquito más o menos lo que podía contar. Bien, acá me dice Vicky, que es nuestra compañera de equipo, que Iliana, si quería hacer una pregunta, había levantado la mano. Iliana, si hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé para quién es. Sí, para Claudia. Sí. Bueno, la estoy para escuchando Claudia. muy atentamente. Y hay algo que estoy completamente de acuerdo, que es el tema del acompañamiento y de las formas de hablar. Y ella dice que hay que ser muy repetitivo y quizá constante de pedir estas formas. Pero ¿a quién hay que pedirle que cambie las formas? Porque, a ver, uno a lo mejor está desde el lugar de quizás de poder colaborar, pero quienes están con el poder de quizás dar un resultado son las personas autorizadas, los médicos o quien sea. Entonces, ¿cuál sería? ¿Desde dónde nos tenemos que ubicar para pedir que cambien esas formas? Eso era más o menos lo que me hacía medio ruido. ¿Cómo hacemos nosotros para pedir que eso cambie? ¿O a quién? Totalmente, sí, te entiendo, porque, a ver, lamentablemente, es como yo mencionaba, ¿no? Lamentablemente hoy más allá de todas las acciones que se hacen desde organizaciones, desde redes, desde programas, siguen existiendo muchos prejuicios en los distintos ámbitos de salud, ya sea privados, públicos. Entonces yo creo que eso también, a ver, es nuestra responsabilidad cuando uno va a un lugar a hacerse algún análisis o cualquier otra cosa y no sentimos que nos están tratando con el respeto que merecemos, uno eso tiene que hacerlo saber. O sea, tiene que hacerlo saber en el mismo lugar. Por ejemplo, personas que estén a lo mejor en lugares, digamos, a ver, en cargos o lugares un poco más importantes, porque en todo caso por ahí, a ver, yo trabajo en el programa municipal de SIDA, pero soy una empleada municipal como tantos otros, no tengo ningún lugar de decisión allí, pero sí a lo mejor tengo la responsabilidad de que si alguna persona tiene alguna queja de algo, yo tengo que trasladarlo a alguien que sí esté más arriba y que tenga poder de decidir cambiar algo. De hecho, en la ficha misma que usamos para hacer las entrevistas, muchas cosas se han ido cambiando porque nos dimos cuenta que había cosas que eran a lo mejor o peyorativas o eran muy invasivas a la vida privada de alguien, o preguntas que en realidad no tenían demasiada relevancia a la hora de hacer la entrevista. Entonces ha ido cosas que se han ido modificando. Pero de hecho, bueno, se sigue
manteniendo a lo mejor en muchos lugares, a lo mejor un lenguaje que no es correcto, o una forma de tratar, como decía antes Rosy, que le hubiese gustado que le den el diagnóstico de otra manera. Entonces esto sigue existiendo, pero nosotros somos responsables también de que esto se sepa, de denunciar si alguien no actuó de manera correcta o de manera respetuosa. Las cosas hay que ponerlas en evidencia, porque si no, uno es como que lo deja pasar y va a ser muy difícil que eso cambie. Permiso, Ale. Sí, Damián, sí, por supuesto. Sí, quería comentar que el programa municipal de SIDA que coordino tiene o sostiene los espacios de consejería, que son, por ejemplo, el de la vieja maternidad Martín, bueno, están todos en internet, donde trabaja Claudia, el del Hospital Carrasco, donde trabaja Rosy, hay otro en el Hospital Roque Sáenz Peña y otro en el Hospital Alberti. Pero además trabajamos, parte del programa, la mitad de los compañeros del programa, trabaja básicamente en la red de centros de atención primaria de la salud para procurar que todo el trabajo de VIH-Sida respete todas estas cuestiones relativas a, bueno, puesto de identidad de género, no discriminación, adecuada enunciación de las situaciones, de los diagnósticos, hablar todo el tiempo de personas viviendo con VIH, persona que recibió un diagnóstico de VIH-Sida, persona que necesita un tratamiento antirretroviral o que tiene problemas de abstinencia o que tiene problemas de consumo problemático de sustancias o de alcohol, haciendo una deconstrucción permanente de todo lo que tiene que ver con el estigma. El estigma mata. El estigma intenso es insuperable para las personas. La persona que se siente profundamente estigmatizada en el servicio de salud no va a volver, no se va a sentir cómoda, va a volver si tiene, dice, el hígado en la mano. No va a ir a hablar de sus problemas si todo el tiempo siente que se la está juzgando. Yo he tenido que remontar situaciones muy adversas, como personas que llegaban a un lugar y decían, yo soy Micaela, y enfermeros que les han dicho, yo, Juan Carlos, y fuimos juntos a la secundaria acá en el barrio. Claro. Ahora que Micaela, vos sos Juan Carlos. Para mí vos sos Juan Carlos. Es tremendo pensar cosas así y han pasado. O estas cuestiones de, no pude venir a sacar turno porque tuve problemas. Bueno, querida, pero si no pudiste sacar turno, el doctor no te va a poder atender. Y cuando hablamos de personas con VIH, jóvenes, familias, con chicos, por ejemplo, que sea una mujer de 25 años que se entera que tiene VIH, que le quedó de una pareja con un varón violento, que le dejó el VIH y 2 hijos, y etcétera. Una persona que tiene, digamos, a ver, se dice así fácilmente, recibe todo el Estado, tiene los apoyos para esto, para lo otro. Miren, yo les digo, de los 25 años corridos en un centro de salud, el de Barrio Las Flores, la agenda diaria de una mujer de 20 años con hijos y sin una pareja estable que traiga, se llama algo así como el sustento, que provea de alimentos a la familia todos los días. Bueno, la agenda de esa mujer es intensa, arranca temprano y dura todo el día, porque no hay nada garantizado. Estar todos los días viendo dónde come, qué le da a sus hijos, cómo hace para tomar los antirretrovirales, cómo hace para conseguir el médico, para esto, para lo otro. Auténticamente es supervivencia, es resiliencia. Así que bueno, quería señalar esto, que el trabajo cotidiano para evitar el estigma, para nombrar a las cosas adecuadamente, para situar a los equipos ante los equipos de salud que saben muchas cosas que nosotros no sabemos. Pero en el programa municipal de CIDE, por eso subsistimos, diría yo, tenemos es como un tesoro, mencionamos y cuidamos mucho esta experiencia, los muchos años de trabajar en la problemática, los años viviendo con VIH-Sida. Yo no soy persona viviendo con VIH-Sida, pero un primo mío falleció de SIDA, no había tratamientos, así que me alcanzó en lo personal. Yo conozco esa época en que el tratamiento no era efectivo, sé qué significa no tener tratamiento. Ahora, hay tratamiento, pero tiene que sostenerlo y eso significa una serie de dificultades.
pero toda esta lucha contra el estigma no concluyó. Una persona que va a buscar trabajo puede llegar a quedarse sin trabajo y le hacen un test ocupacional y de la prueba es inteligencia. Así que bueno, queda mucho trabajo todavía. Ale, Sí, para ir sumando gente a estas tareas. bien. Ale, me gustaría decir algo. Sí, por favor. Soy Facu, porque estamos acá con Claudia con distancia social, aclaramos por las dudas. Yo estoy sentado y sin compartir mate. Me parece muy bien. No, Aplicando el protocolo. Sí, me parecía re valorable los aportes que hacía Damián recién y Claudia antes con respecto a la pregunta de la compañera, porque acá hay muchas personas que no son de la ciudad de Rosario y a veces, digamos, uno encuentra, pasando circunvalación, digamos, una realidad totalmente distinta a lo que se vive acá y a la construcción que se hizo en la ciudad de Rosario con esta temática puntual, pero también con muchas otras. Porque se pueden llevar ideas o experiencias que a lo mejor después pueden trabajar en sus pueblos o en sus ciudades, y donde a veces incluso es mucho más fácil también poder llegar a hablar con el médico, con la médica o con alguna área de la municipalidad o de la comuna, que a veces en las ciudades tan grandes como esta se dificulta un poco más. Yo creo que también hay que asumir, más allá del hecho de poder ayudar, también el hecho de poder incidir. Creo que es una palabra que se nos tiene que marcar a fuego, que es el hecho de poder incidir en los procesos de creación de políticas públicas. Estamos para ayudar, es verdad, y ayudamos un montón desde nuestros humildes lugares, pero también en esto, en saber que no hace falta tener un título universitario para poder decirle al Estado y a los responsables de las áreas de gobierno qué es aquello en lo que se están equivocando o aquello que están dejando de hacer. A mí eso me parece importantísimo. Y con esto termino, Ale. Digamos, las invito a las compañeras a que busquen en el canal de YouTube de Enredando y escuchen la charla que tuvimos hace unos días atrás con Mabel Bianco y con Diana Mafia sobre el lugar que ocupa la ciencia y las ciencias médicas en particular, digamos, y la necesidad de poder ser influenciadas por otras áreas del conocimiento, como por ejemplo la filosofía, y cómo eso puede ayudar también a repensar el rol hegemónico, es decir, este rol mayoritario que tienen los profesionales de la salud y el lugar desde poder en el que se paran para de alguna manera decir las cosas, por ejemplo, dar un diagnóstico. Entonces me parece que eso ayudaría mucho, sobre todo a la compañera que hizo la pregunta puntual, como para repensar un poco todo eso también. Y con eso termino. Bueno, yo trayéndolo más todavía a este momento de este proyecto, justamente la idea cuando armamos este proyecto de promotoras era poder fomentar, poder estimular, poder, digamos, alentar a que cada una pueda llevar, digamos, esto no solamente del boca a boca, sino también pueda llevar esto que tenga que ver con el asesoramiento, con dar información certera en función del VIH y también la violencia de género. Si a un futuro alguna de las compañeras que hoy está presente o que se anotó en este proyecto quisiera formar un espacio de asesoramiento en su organización, en su institución, desde ya que está todo el equipo de Enredando a su disposición para poder fortalecer ese eje. Yo creo que también es muy importante trabajar interdisciplinariamente, entonces no es necesario quizás que un diagnóstico esté dicho o esté acompañado por un médico, una médica, profesionales exclusivos que por lo general mencionamos en un
centro de salud, sino que también, como decía Rosy, estar acompañado por personas como nosotras que nos estamos capacitando todo el tiempo en la temática. Bueno, también quería decir eso. Quería hacer una pregunta tanto a Claudia, puede ser como a Damián, en el contexto de pandemia. ¿Cómo es el hoy, los espacios de asesoramientos en el Promucida? ¿Cómo sería el manejo del protocolo? Si lo pueden contar brevemente. Sí, no sé, Claudia, si querés comentar vos, comento yo. Comentaba yo por ahí, bueno, comento, a ver, desde mi lugar, los compañeros y compañeras del programa municipal de SIDA están sosteniendo el espacio, que esto, bueno, no sé, por ahí si entre las personas que están escuchando son todas de Rosario o algunas no, esto queda en un lugar bastante céntrico de la ciudad y es un edificio antiguo que funciona al lado de otro que es mucho más moderno, donde hay una maternidad muy grande. Entonces, bueno, el programa funciona allí. Hay una oficina bastante amplia donde se sostienen todas las actividades. Y el trabajo se está realizando desde el inicio de la pandemia, pero bueno, con las características totalmente acordadas de acuerdo a los protocolos, ¿no? No se hacen más entrevistas como se hacían antes, se trabaja mucho a través del teléfono, se tienen que solicitar turnos para hacerse los análisis y bueno, y después en caso de que haya pruebas que dan positivas, sí se hace una entrega de manera personalizada, pero si no, no. Y bueno, y el programa sigue funcionando de lunes a viernes, pero no en un horario tan amplio como tuvo siempre, que era todo el día, mañana y tarde, sino que ahora funciona solamente por la mañana. O sea, eso es lo que puedo contar. Y después lo otro que quería comentar, que también sería un poco como para un desafío para todos y todas las que estamos en este tema, que noté en este año tan distinto de pandemia, noté muchas cosas. Primero, algunas las vi con bastante tristeza, que me hicieron remontarme a muchos años atrás, donde pasaron hechos de discriminación y estigmas muy fuertes. El coronavirus destapó de nuevo todo esto. Muchas personas, trabajadores y trabajadoras del ámbito de la salud, se vieron discriminados en sus propios domicilios, inclusive hasta poniendo carteles en la calle que se fueran de allí, y todas cosas así por el estilo, que realmente espantosas. Pero también vi muchísimos actos muy conmovedores de solidaridad. O sea que pasan estas cosas. Y lo que más me preocupa es que muchas personas con VIH, que por sugerencias de sus médicos, ¿no?, para cuidar su salud, le sugerían que no fueran a sus lugares de trabajo, más que nada en los comienzos, ¿no?, en fines de marzo, abril, y mucha gente ha ido igual a su lugar de trabajo porque tenían tanto miedo de que se enteraran que tenían VIH. ¿Cómo iban a explicar que no podían ir a trabajar? ¿Qué le iban a decir a sus patrones, a sus patronas? Entonces, yo creo que esto es un desafío para todos y todas nosotros, porque a mí me parece que hay muchas cosas que hicimos y hay muchas cosas que estamos haciendo, pero también a veces uno va aprendiendo sobre la marcha, que hay en algunos lugares donde se ve que tenemos que esforzarnos más, porque sería muy bueno que las personas no expongan su salud por terror a que lo despidan de un lugar de trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es algo que lo tiro así como para repensarlo, y un poco también tomando la pregunta que hacía Ivana, creo que era Ivana, de decir que nosotros somos protagonistas también de cuando vemos cosas que nos preocupan, o cuando vemos cosas que no nos gustan, o cuando somos tratados de una manera que consideramos que nos merecemos. O sea, nosotros tenemos que accionar ahí, porque, por ejemplo, el programa se llama Programa Municipal de Acción ante el SIDA, ¿no? Y bueno, justamente tenemos que ponernos en acción con estas cosas, eso nada más. Muchas gracias. Sí, un Sí, comentario que me parece interesante de hacerles. Cuando comenzó la pandemia de coronavirus teníamos
una gran preocupación de que las personas con VIH sufrieran infecciones serias, graves o fatales por la interacción entre los dos virus, etc. Las personas con VIH fueron exceptuadas en los lugares donde se maneja adecuadamente su diagnóstico, su situación. En algunos otros, como contaba Claudia, dejaron de ir o fueron con VIH y con miedo por temor a la discriminación o perder el trabajo, en fin, o enfrentaron la situación, algunos avisaron que tenían VIH, enfrentaron la situación, pasó de todo. Lo interesante para señalar es que ocurridos ya unos 60.000 casos en Rosario y con no menos de 150, estimamos, personas con VIH en tratamiento que sufrieron COVID, porque ha habido muchas personas con VIH que sufrieron COVID ya registradas. Yo entre los pacientes que veo habitualmente he tenido 8 casos de COVID y hablando con otros colegas y haciendo sumas y estimaciones, creemos que ha habido más de 150 personas con VIH que sufrieron COVID, todas con buena evolución. Entonces, es algo interesante para señalar que esta interacción, por lo menos, no se ha demostrado de gravedad, no se ha demostrado así, digamos, con mucha potencia, o más bien parecería hasta, inclusive se especula que podría haber algún rol en los antirretrovirales que toman las personas con VIH, preventivo de las formas más severas de COVID. Las drogas antirretrovirales contra el VIH, que es un retrovirus, ¿no? Entonces los antirretrovirales que toman las personas con VIH podrían tener un efecto de impedir al menos el desarrollo del coronavirus más grave. ¿Sí? Esto no lo podemos asegurar, pero por lo menos hasta ahora los números parecen indicar una cosa así. Y otro punto que quiero señalar, tratando de llevar siempre un poco de, o crear un poco de sinergia positiva, que se le llama, hoy hay muchas personas que sufrieron coronavirus o que creen haberlo sufrido, que quieren hacer un análisis de anticuerpos, a ver si lo tuvieron. Entonces esto es cotidiano, he hablado con infinidad de colegas, con auditores de obras sociales, etc. Es como de todo el mundo se quiere hacer el análisis de anticuerpos. Y lo que yo digo es, si alguien piensa que puede tener el síndrome post-COVID, de cansancio, algo cargado y una cantidad de cosas, debería también hacerse el análisis de VIH, porque los síntomas de la infección por VIH son parecidos en ese sentido. En cuanto a lo del cansancio, el bajo desempeño, mucho sueño y mucha incapacidad para desarrollar tareas, y etc. Eso podría ser, podría ser el inicio de la infección por VIH, como podría ser también el síndrome post-COVID. En todo caso, conviene aclararlo, que todas las personas que piden análisis de COVID pidan análisis de VIH también, porque es un número de personas las que están en esta situación. Y les comento algo que ya ocurrió. Hubo gente que fue a donar plasma de convaleciente, que había sufrido COVID, firmado por el hisopado faríngeo, etcétera, etcétera. Donó plasma, a los 3 días lo llamaron para avisarle que no iban a poder usar su plasma porque tienen VIH. Esto era inevitable. Claro. No se había hecho análisis de VIH, cuando le dicen, tenés COVID, dicen, muy bien, quiero donar plasma, y genera gente joven. Bien, digamos, alguien que estuvo 3 semanas en terapia intensiva no sale con intención de donar plasma, ¿no? Puede, además, el plasma se llevó a la albúmina, etc. Gente que estuvo bien y que de buena voluntad dijo, quiero donar plasma, fue a donar plasma y se encontró con que tiene VIH. Así que hay interacciones entre todas las epidemias, hay interacciones entre VIH, sífilis, hepatitis B, C y ahora coronavirus. Hay que tenerlas presentes, hay que tener una mirada clínica ampliada, todos los problemas de la gente, y acordarse que a veces uno piensa en un solo problema, pero hay otro. Entonces, este podría ser un poco también un mensaje. No pensemos que alguien que tuvo COVID solo puede tener COVID, también puede tener VIH. Así que bueno, eso es un poco un desafío que tenemos por delante. Aprovechar la fuerza que tiene la problemática COVID para tratar de aportar un poco a que no haya, porque todavía hay un 20 y pico % de las personas que tienen VIH que no lo saben. Así en Rosario tenemos 7.000 personas que viven con VIH, más de 1.000 no lo saben. Así que tenemos que tratar de que lo sepan. Y un poco una motivación para concurrir a los servicios de salud hoy es el coronavirus.
que estamos tratando de vincular los dos temas. Ah, bueno, muy bueno, muy interesante como para reflexionar, ¿no? Esto de poder acercarse a Sí, justamente para un este tipo de espacio como espacios para creo que es muy bueno. solicitar el análisis. Perdón, Alejandra. Sí. No, te estaba escuchando. Desde ya digo que está muy interesante la reflexión y el paralelismo que vos hacías para poder, digamos, motivar, seguir incentivando de acercarse a un espacio, ya sea de consejería, o pedir a un médico o médica de confianza el test de VIH y seguir para saber, ¿no? Claro. Es preventivo Ojalá, también, ¿no? ojalá Antes llegamos, podamos, antes sabemos, mejor tratamiento tenemos y demás. claro. Ojalá podamos, si el día de mañana nos lo permiten, incluir los análisis de COVID entre los que hacemos habitualmente. Sería interesante poder decirle a la gente si tuvo o no COVID. Entre otras cosas porque inclusive aquel que tuvo COVID podría no ser vacunado, por lo menos no en el primer momento. Entonces, está bueno poder decirle a alguien, mira, tuviste COVID, no tenés VIH, o no tuviste COVID, pero tenés VIH, en fin, que estemos atentos a todas estas posibles situaciones. También hay una última pregunta que la vi en el chat recién que dice ¿cuánto puede vivir una persona si no hace tratamiento? Bueno, a ver, lo que siempre hemos dicho es que los síntomas del deterioro del sistema inmunológico empiezan alrededor de los 5 a 7 años y las infecciones más serias empiezan de los 7 años en adelante, y yo te diría que todavía eso es más o menos lo mismo que fue siempre. Se puede llegar a vivir 10 años, como se pueden vivir solo 5. En todo caso, siempre que aparecen estas infecciones oportunistas de la etapa SIDA, tenemos una situación difícil, tenemos una situación en la que se ponen en juego todas las habilidades personales del paciente, de la persona con VIH, y las del médico y del sistema de salud, para conseguir tomar los antirretrovirales, tratar la infección oportunista, todo junto, manejar situaciones de trabajo, de familia, etcétera. En general estamos hablando de gente que trabaja, no estamos hablando de la tercera edad. Así que desde todo punto de vista, fuerte recomendación, inclusive casi yo diría para todos quienes están escuchando, todas las compañeras que toman parte del curso, quien no se haya hecho un análisis en los últimos 5 años, hágalo, porque pasar por esa experiencia es como un aprendizaje. Si uno después va a promover el análisis, tiene que poder decir, si yo me lo hice hace poco, me lo hice hace 1 año o hace 6 meses, pero no, yo me lo hice hace 5 o hace 10. Sino que tener un análisis hecho en el último año es como una carta credencial, yo siempre digo, de compromiso en la problemática. No es fácil decir, yo promuevo el análisis de VIH, pero no me lo hice nunca. Es un poco inconsistente. En cierto punto, uno tiene que demostrar alguna consistencia. Si uno dice, no, yo uso el lenguaje inclusivo, yo digo esto, yo digo lo otro, qué sé yo, pero después no permito que, o jamás voy a permitir que, no. Si yo promuevo el análisis de VIH, se supone que lo haya hecho. Yo pueda dar cuenta cuál es mi estrategia personal frente al problema. Hay otra pregunta, dice, ¿siguen viendo pacientes que ya vienen con una enfermedad relacionada con la inmunodeficiencia? Está ahí en el chat, no alcanzo a comprender mucho la pregunta, al menos yo. Sí, Silvia Pemini pregunta, sí, cada tanto llega a hacerse el análisis, o bueno, ahora llama por teléfono porque no viene personalmente, alguien que nos dice que perdió, qué sé yo, no sé, que perdió 5 kilos, que no sería nada, algún otro que dice que perdí 10 kilos, podrá ser el VIH, y por supuesto nosotros no le podemos decir ni que sí ni que no. ¿Me siguen? No podemos asegurar si fue o no. ¿Hola? Sí, te escuchamos, sí. Claro, o sea, la clínica es muy compleja, ¿no? A veces la gente pierde peso porque está deprimida,
a veces pierde peso porque está tomando mucho alcohol, a veces pierde peso porque tiene un tumor, un cáncer, o tuberculosis, o un síndrome de mala absorción intestinal, o VIH, dentro de todo eso. Pero sí vemos gente que llega, obviamente a nosotros no nos llega la gente que tiene una convulsión por toxoplasmosis cerebral o meningitis a criptococo, esa gente va a una guardia. Sí. Si ustedes le preguntaran, miren, en la Argentina todavía el 30% de los diagnósticos son tardíos, entendidos como personas con menos de 200 CD4 o que tienen una infección oportunista al momento del diagnóstico o en los 12 meses siguientes al diagnóstico. Todo eso se considera diagnóstico tardío, o sea, un concepto bastante amplio. Pero el 30% de los diagnósticos son tardíos. Esto para que tengan conciencia, las compañeras, de que todavía no hay suficiente testeo en la población. Porque hay campañas para el 1 de diciembre, nosotros las hacemos siempre también, ahora incrementamos las pruebas también para esta época, pero no alcanzan. Y hay gente que no le, por así decirlo, llegan los mensajes. Piensan que el mensaje es para otras personas que tienen muchas relaciones sexuales o qué sé yo. No, yo estoy en pareja estable y entonces ¿por qué? Claro. Me lo debería hacer, por ejemplo. Ese tipo de apreciaciones. Sí, sí. Bueno. Sí, bueno, está, más que nosotros, la ven los servicios digamos, de urgencias y de clínica médica, de infectología, ¿no? Más que nosotros. Pero la seguimos viendo, sí. Bueno, quiero ir cerrando y dándole las gracias a Claudia, a Damián, como siempre, por acompañarnos en este Enredando, y la verdad que es muy claro los dos, así que muchísimas gracias. Hay comentarios, todos son dando, bueno, que es excelente, muchas gracias, que han sido muy claros, así que nos vemos el próximo sábado. Si alguien quiere hacer una última pregunta, creo que ya no hay ninguna, ¿no? No sé, Facu, si vos ves alguna por ahí, yo no veo ninguna de las preguntas. No, está Facu, está ahí. No, está. No, estoy abriendo el chat y no hay ninguna más. Bueno, muchas gracias. Mira, y quería darte las gracias. Sí.